Y estamos en los 1000 mensajes a la altura del número 772. Y con este número hay un mensaje interesante, importante, como todos y cada uno queremos que sean de estos 1000 mensajes. Y el de hoy habla de la autolástima. Y la autolástima, al igual que hemos hablado de la lástima, pero aquí es la lástima que puede sentir alguien por sí mismo y ver la conveniencia de esto. Por lo menos preguntarnos, tratar de reflexionar el por qué sucede, el para qué sucede, que es fundamental, que lo legitima, es decir, ¿para qué? Y creo que es una de las grandes preguntas que muchas veces no estamos acostumbrados a responderlas, el para qué de cada cosa, y resulta que es importantísimo. El para qué, la autolástima. Y para hablar de la lástima, primero tenemos que decir, todo el mundo sabe que es lástima, es compadecerse, es realmente sentir hasta dolor con lo que le está pasando a otro, pero también con lo que nos está pasando a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no vemos, tanto en terapia como en la vida normal, inclusive en las películas, en las novelas, grandes personajes que hay un momento en que sienten lástimas de sí mismos? Y cuando al sentir lástima de sí mismos, estos personajes llegan realmente a establecer una gran diferencia. Y la gran diferencia es la que nosotros vamos a evaluar hoy aquí. Creo que es fundamental, primero preguntarnos si es bueno o es malo sentir autolástima, sentir compadecerse con las penas de uno mismo, en especial cuando hay capacidad para sentir esa lástima hacia los demás, y esa sensibilidad hacia los demás. Entonces, si podemos sentir esa lástima, que vamos a explicar muy bien qué es la lástima, porque es una palabra que es como medio peligrosa, peligrosa en uso porque se pueden sentir muchísimas cosas con la lástima y además se pueden interpretar muchas cosas con la lástima. Entonces nos damos cuenta que realmente es importante revisarla. La lástima, para luego hablar de la autolástima específicamente, la lástima ya la conceptuamos, es como el dolor, lo que se siente, negativo por supuesto, en el sentido de compadecerse con la pena, con las tragedias, con las situaciones que está viviendo otra personalidad, inclusive otra cosa de la naturaleza, y que puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque en este sentimiento pueden estar también muchos elementos de poder o no poder. Y eso precisamente es la gran división que nosotros hacemos de la lástima. Nosotros hablamos de una lástima positiva y una lástima negativa. Hay una lástima positiva. Nosotros la comparamos mucho con la palabra compasión. Esa compasión es sentirse identificado con el dolor del otro, y es una lástima que lleva probablemente a la acción, a hacer algo en pro de esa persona por la cual se siente compasión. Y hay otra que es conmiseración. Eso es una palabra terrible. La conmiseración. Esa palabra para nosotros representa esa lástima negativa, esa lástima que no deseásemos generar nunca hacia nadie y que tampoco nos la generan a nosotros. La conmiseración. Esa es una palabra muy dura, y estar en esto entonces de la lástima positiva y negativa realmente nos puede aclarar muchísimo, porque los seres humanos podemos sentir mucha lástima por los demás. Es más, creo que un rasgo de humanidad es la compasión, ese sentir, identificarse, esa empatía con el dolor ajeno, con la situación que está viviendo el otro. Y para mí, aunque yo usaría otra palabra, pero como los diccionarios son tan fuertes y casi ponen a la lástima y la compasión como sinónimos, hemos intentado interpretar lo que nosotros conceptuamos, y entonces vemos la compasión como la lástima positiva y a la conmiseración como la lástima negativa. Decíamos que esa lástima positiva, la compasión, lleva a la acción, y que si la podemos sentir por los demás,
podemos sentirlas por nosotros. De aquí entramos de pleno en el tema de la autolástima y entonces nosotros los seres humanos podemos sentir mucha lástima compasiva cuando uno está en un mal periodo, cuando le están pasando muchas cosas y tratar de negarla es casi imposible. Ahora, fíjense para mí lo que es el mundo conceptual, cuando sentimos y aceptamos la lástima que podamos tener, pero le damos una connotación positiva y a esa lástima positiva la llamamos somos compasivos inclusive con nosotros mismos, podemos tener unas actitudes muy activas para trabajar nosotros por ella. Y entonces transformar esa lástima, que en este caso es hacia uno mismo, y positiva, transformarla para la generación de muchos cambios que debemos hacer, cambios que merecemos hacer y cambios que realmente nos convienen hacer inclusive, y entonces uno comienza a legitimar, a encontrar el para qué nos pasaron o nos pasó por eventos del destino, por casualidad, por nuestras fallas, nos pasó lo que nos pasó y entonces comenzamos a comprender que ese era el sentido de que nos pasara y al darle sentido a eso, a esos daños que estamos recibiendo por parte de los demás o por parte de nosotros mismos, al sentir esa lástima positiva, esa compasión, nosotros podemos activarnos y podemos ayudarnos a nosotros mismos y a ser abiertos, esto es muy importante, a la ayuda que nos puedan dar otras personas, que a lo mejor no son la gente cercana, a lo mejor ni siquiera nos ama, pero son personas con un gran sentido compasivo que se conmuevan al ver una determinada realidad y los muevan a la acción, entonces al altruismo, a la solidaridad, al apoyo, a todas esas palabras maravillosas que suceden en el ser humano. Cuando hay ese sentimiento básico de compasión, lástima constructiva, para seguir el orden que nos han dado los diccionarios básicos de las grandes lenguas del mundo, en donde lástima y compasión parecen ser lo mismo, aunque en inglés el término compasión se usa mucho en este sentido positivo, esta lástima positiva. Es importante entonces tener claro que la lástima por uno mismo puede ser compasiva. Y si es compasiva y es una lástima constructiva, positiva, nos va a llevar a los cambios, al cambio de actitudes, al cambio de acción, al cambio de pensamiento, al cambio inclusive de valores para uno salir de ese momento en que está en desgracia o está con todo negativo. Esto es muy, pero muy importante. Entonces, lo que sí no recomiendo es la lástima en negativo, la conmiseración, ni con los demás, ni con uno mismo. Porque en ese momento nos transformamos en víctimas y empezamos a quizás a sacarle algunos beneficios a ser objeto de esta lástima negativa o conmiseración y entonces comenzamos a crearnos un núcleo ahí que nos va a costar después salir de él. Este es el número 772 y decía que era muy interesante. Ojalá que a ustedes les haya servido tanto como a nosotros hacer esta conceptuación de ese fenómeno, de esa dinámica tan humana, tan de nuestra cotidianidad que se llama lástima y trabajar en dos lástimas, la positiva o compasión y la negativa o conmiseración. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.